El orden del fútbol mundial, sin duda alguna, el zapatazo de Trakowski al que no le podía llegar. Gianluigi Donnarumma, Pietra, recién nombrado apenas el año pasado, el mejor arquero y el mejor jugador de la última Eurocopa de Naciones. Sí, pero ya trae lo de París y trae lo de hoy, ¿no? En Italia y en Palermo. Qué triste no ver por segunda Copa del Mundo a Italia, pero al final de cuentas ahí están las fallas, ausencias, sí, de Chiesa, que es importante, sí, de Giovanni Di Lorenzo, que es importante atrás. Lo de Bonucci, luego Chiellini entra al final, les hacen el gol. La verdad es que yo pensé que era de trámite también. Yo veía más problema en el partido de Portugal, pero pues Italia será una de las grandes ausencias y Macedonia sin uno de sus grandes jugadores, que es Elmas, el del Napoli, pudo hacer este resultado. Qué lástima que ya no esté Pandev, ¿no? Porque hubiera sido muy bonito verlo, claro, al veterano en una situación así, como lo vimos en Eurocopa, de poder llegar a la Copa del Mundo en cuestiones de romanticismo del fútbol. Pero ahí está la velita encendida para Macedonia. Imagínense nada más que se la hiciera Portugal también. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, sí, con las tuyas a remojar, no se puede confiar. Hablábamos todos de que iba a ser un partido o una definición entre Italia y Portugal. Nunca tomamos en cuenta Turquía, nunca tomamos en cuenta Macedonia. Bueno, hay que ir tomando en cuenta. Ojo que los turcos, ya veremos más adelante el partido de Portugal. Los turcos fallaron un penal con el partido 2-1, ¿eh? O sea, lo tenía aparentemente. Ricardo, ahora, lo de Italia tampoco es nuevo, ¿eh? Fueron campeones del mundo. A eso iba a ir, Paco. Hacer el repaso de los últimos mundiales a raíz del título mundial. Bueno, en el 2010 no le pueden ganar a Nueva Zelanda. Correcto. Por ejemplo, en el 2014 se fueron muy rápido. No fueron al 2018, no van al 2022. Por otro lado, quedan campeones de Europa. Es el fútbol actual. Yo te diría, porque también le pasó a España después de ser campeón del mundo. Pero menos veces. No, evidentemente. O sea, la cantidad y no dejó de ir a ninguna Copa del Mundo España, ¿no? Sí. O sea, es diferente, aunque fue eliminado muy rápido en Brasil y también en Rusia. Es distinto, pero es la actualidad del fútbol italiano. Yo te diría, una pena de que no vaya a Italia, sí, por lo que representa, por la tradición y por la historia. Pero todos los merecimientos, en este caso, si le tocara ir a Macedonia eliminando a Italia y a Portugal, tampoco lo puedes negar, ¿no? El fútbol tiene que ser incluyente y Macedonia creo que ha hecho méritos suficientes o de sobra para estar ahí. ¿Cómo se puede explicar, Pietra? Porque sí, Italia pues nos conquista a todos, sobre todo creo que por la primera parte de la Eurocopa, después termina sufriendo, y ahí está esa semifinal contra España, inclusive en donde no sé si tuvo hasta suerte, había jugado un partido de eliminación directa con Austria, donde la primera parte también creo que pudo haber sufrido algún susto, aunque eso no se concreta, pero pasada la Eurocopa, Italia ya venía haciendo partidos en donde no sé si daba señales de que cuidado, un accidente como el de hoy se podía dar. Bueno, el cierre de la eliminatoria, en donde no fue capaz de ganar, ¿cuántos últimos? ¿3? ¿2? Por lo menos los empató, y ahí se hubiera dado quizá el boleto de manera directa para la selección italiana. Desde ese momento estás viendo que el equipo podía sufrir, pero no con Macedonia. Yo no me imaginé que con Macedonia. Sí, en el siguiente partido con Portugal o Turquía, no en el juego de hoy y jugándolo en Italia, que es lo más increíble de todo, ¿no? No fue Suecia como en la eliminación pasada. Macedonia te gana, con todo respeto para esta selección de Macedonia del Norte, que ya ha crecido en su fútbol en los últimos tiempos, pero perdón, no para ganarle a Italia en Italia. Yo insisto en eso, Mauricio, el repaso que ya hacía Paco, porque ganan una Copa del Mundo en el 2006, fase de grupos en Sudáfrica, fase de grupos en Brasil igualmente, ¿no? Con selecciones como Nueva Zelanda o Costa Rica, con todo el mérito que tuvieron los ticos en 2014, pero Italia se quedó eliminado en 2 fases de grupo consecutivas y luego son 2 Copas del Mundo a la que no va a asistir. ¿Cómo se explica eso en una selección 4 veces campeona del mundo? Muy difícil de explicarlo y muy difícil de entenderlo, sobre todo después de lo que hizo esta selección de Italia en la primera parte, ¿no? de la eliminatoria mundialista, y cómo llega a la Eurocopa con un récord de partidos sin perder y termina saliendo campeón de la misma competencia. Es muy difícil de entender lo que ha sucedido con la selección italiana. Yo comparto esa idea de Pietro, yo lo veía de la misma manera. Yo veía si tenía algún riesgo de calificar a la Copa del Mundo esta selección italiana, iba a pasar más por ese posible compromiso ante la selección de Portugal, no quedándose tan temprano, ¿no? En esta instancia ante Macedonia del Norte. ¿Qué ha pasado o qué ha dejado de hacer, Paco? Porque creo que ahora se va a debatir mucho eso, el fútbol italiano, porque hace ratito lo platicábamos con Mauricio. España e Inglaterra a nivel ligas, pues la pasaron, ¿no? A Italia los ve muy lejos, se dejó alcanzar y no sé si rebasar igualmente por Bundesliga, sigue estando ahí entre las 4 ligas importantes, pero ya viene Francia con su Paris Saint-Germain, que está ahí, ligas como la portuguesa o la holandesa han ido dando pasos que me parece la italiana no ha dado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al fútbol de Italia? Yo creo que está estancado.
el fútbol italiano en general. Vemos, por ejemplo, a la Juventus, que es eliminada por Villarreal. Y me puedes decir, sí, pero la Juventus tiene muchos extranjeros. Pero hablo del fútbol italiano. Sigue siendo predecible, sigue siendo un equipo que juega con el catenacho, a veces le alcanza, tiene individualidades y esas marcan diferencia y le terminan dando en este caso una Eurocopa, que no es un tema menor, pero de repente nos espantamos si México juega un repechaje con Nueva Zelanda, pero no nos espantamos de que empaten un mundial con Italia, ¿sí? O nos espantamos de que Costa Rica le gane a México en un torneo X o en una eliminatoria, pero no nos espantamos si le gana a Italia. Yo creo que se han acortado las distancias, por un lado, y por otro el fútbol italiano ha dejado de crecer. Sigue con los conceptos básicos, elementales, de tanto tiempo atrás, que le dio mucho, sí, y que le sigue dando porque tiene individualidades, pero en juego de conjunto no ha terminado por dar el paso al siguiente nivel, lo que otras selecciones, particularmente lo de España, por ejemplo, o Portugal o Francia, se han hecho. ¿Cuántos italianos de esta selección juegan afuera de Italia? ¿Uno? ¿Que jugó hoy? Y ahora Insigne, que se va a Berratti, Toronto. ¿no? Y lo de Insigne que va a la MLS, Exacto. pero sigue jugando en Italia. Sí. Es uno, ¿no? Berratti. Sí. Nada Sí, más. sí, sí, sí. ¿No es eso factor también para Claro. lo que está pasando ahora? Pues por eso. Que tiene Eso que ver con el nivel de la liga. Con el Eso nivel de tiene la que ver liga. con la liga. por Bueno, pero supuesto. tampoco, Esa liga que tanto has como usan ya defendido mucho esa históricamente. palabra, la pelucen como la peluceas tú. No, no, Porque no. para ti es mejor hasta la liga de Bélgica. No, No, la sí. liga, No, la no liga pongas italiana palabras en mi boca. es buena. La liga Es buena, italiana sí, muy pero buena. díselo Sí, acá. pero hombre. es que hoy no está dentro de las Pero mejores después ligas de del mundo, cuáles, está bien. ¿Después de cuáles? ¿Abajo de, abajo de Bueno, cuáles? hoy Sí, hoy. está arriba de la de España, ¿no? ¿O no? No, Pues, yo ¿cómo creo no? que no. Yo Pues tampoco creo. Hoy, ¿quiénes son los líderes en España? El Real Madrid, y hay que ver cómo juega, porque el Barcelona no es líder. Pero es que más allá Y de el cómo, Sevilla. pero No, más es que allá se de tiene cómo que ver. jueguen, no, yo creo que tenemos que ver la calidad y el nivel competitivo. Por encima está la de y me Inglaterra. parece mejor La de Inglaterra, sí, no la hay Inglaterra duda. es la mejor. Lejos. La Inglaterra es Sin la mejor. duda. Lejos. Pero yo creo que después Italia. viene el Pero español. Italia no tiene equipos en los octavos de final de Champions. No, tienes toda la razón, pero No hoy, los ¿cuáles son tiene. los equipos importantes de España? Pues los mismos de toda la vida, el Real Sevilla es Madrid y el segundo lugar. Barcelona. El Sevilla, Uno está en octavos de final de Lo acaban Champions de y el echar otro de la está en Europa octavos League. de final de Europa League. pero al Sevilla y al Betis, que están dentro de los 5 mejores, los acaban de echar de la Europa Pero League, y a ni los siquiera de demás Champions. italianos, Paco, Pero ¿dónde a ver, están el los Inter- italianos? Está bien, el Inter lo echó el Liverpool. ¿No? Y hoy el Milan juega mejor que el Betis y que el Sevilla, y yo te diría que hasta el Real Madrid y el propio Sí, No Barcelona. sé, pero que acá el Betis Push, no sé. Push ya No sé, también no es el poniendo tema. a la liga francesa y a No, la liga no. holandesa. No, Ricardo, he dicho, Ricky, no, por favor. dije que son ligas que han ido dando pasos en Claro. su crecimiento Sí. y colocando equipos, y ahí está recientemente el Ajax, y ahí está el Porto, y aquí está el Benfica, que va a jugar los cuartos de final de la Champions, de esta edición, de Champions. Pero el Benfica de Ajax no está Portugal, por encima de ningún la equipo primera italiano. liga. Yo no sé si están encima o no, Paco, pero son equipos que han venido dando No. pasos hacia adelante, A ver. que en Italia, con la crisis de Milán, de los dos equipos, Sí. que todavía no la terminan de solventar, ¿no? Que la siguen, digamos, sufriendo, como el Inter y como el Milan. Y ese dominio a rajatabla de la Juventus, que otros podrán decir, bueno, es que en Alemania era igual con el Bayern Múnich, sí, pero no se vio No, reflejado a igual. ver, Creo que fundamentalmente... afectó a la liga. Fundamentalmente, claro, porque a diferencia, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, donde la mayoría son extranjeros, ¿no? En el caso de la Juventus, la mayoría sí son italianos. Entonces sí es un reflejo, ese equipo que arrasó por muchas temporadas, sí es reflejo del fútbol italiano, incluyendo a la selección. Figuras italianas en otras ligas no hay. Es que eso iba No yo, hay. Berratti. Evidentemente, Es se que han sí, quedado de ver. pero es el único. Han quedado de ver, Y- pero también los directores técnicos. Yo no veo ese progreso que en algún momento se hablaba de Prandelli, por ejemplo, pero no lo terminó por coronar. Mancini ganó una Eurocopa, no es un Conte. tema menor. Hablas- Bueno, pero no terminan por trascender Ahora, en lo que es ir a una Copa del Mundo. Hablo de la última década o 15 años. hablas quizás, de figuras italianas en Italia. Ahora te hablo o te pregunto. que no hay en el extranjero, todas o te son pregunto en la liga por local. O te pregunto por otras figuras, no, figuras extranjeras en Italia. Tampoco hay. No era lo que solía ser. Tampoco hay. No, pero eso Es que solamente, es que solamente en Vlahovic. Inglaterra. Es que creo que hay- Vlahovic. Solamente- pero solamente en Inglaterra. Que- Es yo que creo no ahí está radica el todavía- problema. Un Arturo Vidal que ya viene a menos, ¿no? Que ya está en la parte final de su carrera, que inclusive ha dicho lo más seguro la próxima temporada estará en Brasil y ya ni siquiera en Pero Italia. pasa en todas las ligas menos en Inglaterra. Porque en España, ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son las figuras ¿Karim internacionales? Benzema? No, pues Karim Benzema. Pues, ok, en el Madrid, en el Sevilla, en el Atlético de Madrid. A ver, en el Sevilla en el Atlético de Madrid. podemos hablar hasta No, de... no, en el pero Barcelona. espérame, en el Sevilla podemos hablar hasta de Rakitic.
No. ¿Qué? Pero hay jugadores Como con figura. pero No, sí como creo figura, que no, sí no. creo que en los A ver, equipos estás españoles hablando- hay jugadores con más currículum. Claro. No, a ver, O sea, Rodrigo de Paul llegó al Atlético de Madrid Sí. en un momento, ¿no? Antoine Griezmann sigue teniendo un currículum, De Luis acuerdo. Suárez sigue teniendo un currículum ahora que hablábamos de los Pero jugadores hoy de la Liga Española no está por encima de la Joao Félix italiana. tiene una progresión No. de futbolista que es muy difícil encontrarle a un jugador de un No, equipo está bien, top de- pero de todavía no Italia. figura, pero todavía no pongamos a Pedri en otro nivel. Pues digo, si vamos a hablar eso, Pedri está en Bueno, pero es un Pedri jugador viene en de ser el potencia. mejor jugador. ¿No te gusta? No, pero Pero no Pedri son viene figuras de ser el mejor pero jugador no de la son- última Eurocopa. pero no son De esa figuras Eurocopa que internacionales. presume Estamos Italia hablando de haber ganado, figuras, ¿eh? no de Las cracks. figuras están en Inglaterra. Por el- Estamos hablando de figuras, no de cracks. ¿El Chucky no te Inglaterra y gusta las en demás. Italia? ¿Y el Tecate no te gusta en Sevilla? Sí, los dos. Ah, están a la par. Bueno, ahí Bueno, está. entonces ahí está. Ahí está. Ahí está. Con, Hablas de figuras. sí, con uno que te marca diferencia de una liga a otro, que es Karim Benzema. Hoy, nada más y nada menos, uno de los 3 mejores Vlahovic futbolistas le acaba del de mundo. costar Ay, 80 no importa lo que millones. cueste. Bueno, pero no, ¿cuánto ¿cómo que no? costaría? Le pudo Pero haber ¿cómo costado costaría Benzema? No, No, y le costó Osimhen. 200 y tantos al Paris Saint-Germain. O Y sea, no me Osimhen. digas eso. Y Osimhen y en su momento Lukaku, Pero ¿no? Lukaku ya no está. Pero Lukaku Pero no está, estuvo. exacto. pero es Lukaku campeón, se fue. pero fue campeón con el Inter. Sí, bueno, pero se Pero fue hoy a Y otra está. liga. No, Oye, está bien. Lautaro. Pero los 5 mejores En equipos de el Italia Inter. contra los 5 mejores de España. Atalanta, Inter, Milan, Napoli, Juventus. ¿Contra quién? ¿Cuántos están en Champions? ¿Contra Es la quién? liga más Contra apretada el en Real, la parte de Sevilla, arriba. Pero ¿qué ha hecho Atlético, la Liga Barcelona y Italiana? Betis. ¿Qué ha hecho la Liga Italiana Pero- en competiciones europeas recientemente? O sea, vinimos de un No, dominio, nada. vinimos de un dominio marcadísimo por Evidentemente. España y el relevo lo tomó Inglaterra. Pero con las pero hablando de interrupciones del selección, Bayern Múnich. totalmente de acuerdo. Italia no figura. Por eso yo empecé el comentario con que sí había una repercusión. Ahora, la Liga Italiana sí está por encima en este momento del español, a mi entender. La única liga que supera a la Inglaterra. italiana es Inglaterra. No, es una no, opinión personal. Para mí No, para mí está antes Ah. España y por Y ahí otras hasta la ligas. Bundesliga, Y claro. Bundesliga. No, y Bélgica. Sí, sí. Y No, Bundesliga. también, No, no, seguro. no exageres, Y Holanda. no exageres. Y Holanda. No exageres. Es la cuarta liga. Ahora, Francia. si se trata de defender la liga que narras, bueno, pues entonces defiende a capa y espada la italiana. pero nos Se fían, acabó, ¿eh? ¿no? Pero es la francesa, es la nos cuarta, fían. es la cuarta liga, para mí es la cuarta liga y lo que le ha pasado a Italia es que ha visto cómo se le acercan otras y cómo se le alejan las de arriba. No, y en selección y hablemos. Está claro Ahora, pero que en hablabas de- selección hay un estancamiento terrible. Pero hablabas de que se Italia. acortan las distancias Sí, en todo también. el mundo. Sí. Pero eso tiene que ver con un estancamiento de los que en su momento eran los grandes y los poderosos. No, y con lo que se han adelantado muchos que ni siquiera aparecían en el escenario Pero futbolístico. ¿estás de acuerdo de ese estancamiento? Va de la mano. Va de la En mano. el caso de Italia, sí. Lo mismo pasa en CONCACAF. Acá está el rendimiento no. de Italia desde No, claro, el Mundial de sí, Sudáfrica. En grupos en Sudáfrica, fue finalista de la Euro de 2012, aunque le pasó por encima a España y lo goleó 4-0 aquella vez en Kiev.